Hola chicos, ahora vamos a realizar la parte de los párrafos. Ese es el siguiente paso que nos toca y lo que vamos a hacer es convertir las oraciones que tenemos en nuestro bosquejo oracional en un párrafo. Vamos a seguir manteniendo siempre el orden de la numeración y de la tabulación, solamente que ampliando ahora ese núcleo, pasando de una oración a un párrafo. Vamos a definir el párrafo como una secuencia organizada de oraciones con cohesión y que están coherentemente relacionadas entre sí de manera interna y externa, y están separadas por un punto y aparte, para la expresión de una idea y su desarrollo. Esa es una definición que nos comparte Niño Rojas, ¿verdad? Pero que en manera o de una manera más simple nosotros podemos definir como el desarrollo de una idea. Lo que quiero dejar claro acá es que un párrafo se compone de varias oraciones, ¿sí? Estas oraciones deben garantizar una cohesión y coherencia, es decir, que estén interrelacionadas entre ellas. Vamos a tener una idea principal, que va a ser nuestra oración principal, y al resto de oraciones que van a componer ese nuevo párrafo o ese párrafo se le van a llamar como oraciones secundarias. Estas oraciones secundarias lo que van a hacer es explicar, ejemplificar, demostrar, ampliar lo que está diciendo nuestra oración principal. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Al igual que yo les comentaba que en una oración se puede tener el sujeto al principio, en medio o al final, lo mismo sucede en un párrafo. Nosotros podemos tener nuestra oración principal al inicio, en medio o al final, ¿sí? El orden puede ser indistinto, pero siempre se recomienda para los trabajos académicos iniciar con la oración principal, así como en la creación de una oración el sujeto se recomendaba que fuera al inicio, lo mismo vamos a hacer en este párrafo. No en este, ¿verdad? En todos los párrafos. Es decir, procurar que nuestra oración principal esté al inicio. Siempre o en todo caso va a depender la naturaleza de nuestro texto. Si es académico al principio, pero si lo que queremos es crear expectativa en nuestro lector, pues la pondremos al final, esa oración principal. Si lo que queremos es parecer un tanto informal o espontáneo, pues lo ponemos en medio. Aquí va a depender del tipo de texto. Cómo nosotros estamos trabajando en textos de carácter académico, por favor, siempre mantengan su oración principal al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Todos los trabajos que ustedes construyan acá en la escuela, por favor, siempre su oración principal al inicio. Este modelo está fácil porque ya tenemos nuestra oración principal. Prácticamente está ahí, viene producto de nuestro bosquejo tópico. Se convirtió en un bosquejo oracional. Ese bosquejo oracional son nuestras oraciones principales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues a cada una de esas oraciones que ya tenemos, agregarle otras oraciones más que amplíen, expliquen o ejemplifiquen, ¿sí?, lo que está diciendo nuestra oración principal. El párrafo igual vamos a mantener esa premisa de ser breves y concisos. El manual del diario, el manual de estilo del diario periodístico español recomienda que un párrafo contenga un promedio de 4 a 6 oraciones. Se recuerdan que también recomendaba que cada oración no fuera mayor a 20 palabras. Yo les decía a ustedes hasta 25 porque 20 pudiera ser un poquito corta, pero mantengámonos 20, 25 máximo. Obviamente, si nosotros sumamos ese número de palabras por la cantidad de oraciones que va a llevar un párrafo, pues vamos a estar en relación a las 100, 120 palabras por párrafo, ¿verdad? Entonces, ahí nos tenemos que mantener.
Casani a su vez afirma que los párrafos deben de estar compuestos entre 3 a 8 por página, ¿sí? Y cada párrafo de ellos deben de estar compuestos entre 3 a 6 oraciones. Como ven, existe una diferencia de una oración entre lo que recomienda el diario El País y lo que recomienda este estudioso, ¿verdad? Porque uno dice mínimo 4, el otro dice mínimo 3. Pero ambos, eso sí también tienen que verlo, ¿verdad? Ambos recomiendan un máximo de 6. Entonces, yo la recomendación que hago, y es igual que la de Casani, un mínimo de 3. Si en algún momento determinado de algún trabajo, cualquiera que estemos realizando en el futuro de cualquier otro profesor, lleguemos por lo menos, de repente alguno por ahí se nos pueda ir con 2 oraciones y no tengamos cómo meterle más, va, dejémoslo. Pero va a ser uno entre, como dice la canción, uno entre 1000, ¿verdad? Uno de vez en cuando por ahí no va a haber problema, pero mantengámonos que siempre no bajar de 3 oraciones por párrafo. Yo les digo, pónganse como meta 4, ¿sí? Procuren que todos sus párrafos al menos tengan 4 oraciones. Para esta tarea que ustedes van a desarrollar, así lo vamos a trabajar, con un mínimo de 4, ¿sí? Si ustedes sienten que en algún párrafo no les da para más, mínimo 3, pero va a ser raro el párrafo que ustedes construyan con 3 oraciones, ¿sí? Manténganse en 4, 5 e incluso 6. No pueden tener 7, ya nos estamos excediendo de las recomendaciones. ¿Qué pasaría si yo necesito seguir escribiendo? Pues hagamos otro párrafo, ¿verdad? Hablando de lo mismo, entonces vamos a tener 2 tocando un mismo tema, pero uno de 4 y uno de 3, entonces, o uno de 4 y 4, si fueran 8, por ejemplo, ¿no? Si pues tenemos 6 oraciones, pues con un parrafito bastaría. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo vamos a relacionar esos párrafos? Ya les voy a explicar más adelante, ¿verdad? En las siguientes láminas sobre el uso de los marcadores textuales. Lo que sí tienen que tener claro que las oraciones que integran ese párrafo tengan coherencia lógica, estén relacionadas entre sí. ¿Estamos? Por ejemplo, para hacer un párrafo descriptivo donde lo que vamos a hacer es describir las cualidades de un objeto o cosa, ¿verdad? Lo que podemos hacer es simplemente estructurar un párrafo, digamos, de 6 oraciones y vamos a poner nuestra oración principal, 3 que la expliquen y 2 que puedan aclarar o ejemplificar, ¿verdad? O me explico. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que tener claro que yo tengo mi idea aquí, en la oración principal, y la debo de desarrollar. ¿Qué voy a hacer? Explicarla, ampliarla, ejemplificarla con otras oraciones. ¿Están de acuerdo? ¿Me comprendieron? ¿Verdad? Cualquier duda, por favor, siempre les recomiendo consultar otras fuentes, como puede ser el libro de texto que se recomienda, ¿no? Al finalizar, ya que tengamos construido nuestros párrafos con las oraciones, lo que vamos a hacer es evaluar esos aspectos estilísticos, ¿verdad? Verificar que los párrafos estén relacionados entre sí y que ofrezcan esa coherencia interna que les estoy recomendando. Conectar las oraciones y que parezcan que están siempre relacionadas, ¿sí? Que nunca vayan a parecer inconexas, porque entonces no vamos a estar desarrollando adecuadamente la idea que queremos. Lo que nosotros vamos a utilizar para ordenar y relacionar esas ideas, esas oraciones, esos párrafos son los marcadores textuales. Estos son elementos que permiten conectar frases o párrafos entre sí. O sea, el marcador textual es una palabra, una frase que me va a relacionar palabras, ideas, oraciones, párrafos, ¿sí? Les explico. Existen marcadores que enlazan fragmentos relativamente extensos de un texto. Aquí podemos ver en pantalla que tenemos el ejemplo de este texto trata acerca de. Ese es un marcador textual. En otras palabras, tal y tal cosa, otro marcador textual. Finalmente, otro marcador textual, es decir, conecta. En resumen, ¿verdad? Conecta.
Y así vamos a encontrar diferentes tipos de marcadores textuales. Existen marcadores textuales para estructurar las ideas al interior de una oración. ¿Se recuerdan? Si nos quedamos con una oración pequeña de mi mamá me mima, yo puedo ampliar esa oración utilizando un marcador textual que me permita hacer la oración un poquito más grande y no me quede tan corta, ¿no? Ahí podemos encontrar marcadores textuales como aunque, pero, sino que, ya que, de modo que, antes bien, sin embargo, entre otros varios. Un chivo aquí es colocar los pequeñitos como pero, aunque, sino que, ya que son como cortos, siempre precedidos de una coma. Mi mamá me mima, coma, pero a mis hermanos también, ¿verdad? Ya ampliamos nuestra oración, ¿verdad? Se dan cuenta cómo la oración la podemos hacer más grande con marcadores al interior de una oración, y también podemos utilizar marcadores un poquito más grandes como el sin embargo, por lo tanto, de igual manera, así mismo. Pero estos grandecitos los vamos a poner entre comas, ¿verdad? Entonces, mi mamá me mima, coma, sin embargo, coma, a mis hermanos también. La oración ya se nos hizo más grande, utilizamos un marcador textual al interior de una oración que es un poquito amplio y ese va en pareja de comas, ¿sí? Espero me estén entendiendo. Algunos marcadores de uso textual frecuente: para terminar, asimismo, por otra parte, por otro lado, entre tanto, en efecto, por ejemplo, en resumen, en conclusión, en consecuencia, no obstante, sin embargo, de cualquier modo, por consiguiente, a pesar de lo anterior. Como vemos, hay marcadores textuales grandes, pequeños y amplios, ¿verdad? ¿Para qué nos van a servir? Nuevamente explico, para ampliar, ¿sí? Oraciones, ¿verdad? Para conectar oraciones al interior de un párrafo o para conectar párrafos entre sí. ¿Se recuerdan que yo les decía, si tenemos un párrafo que ya tenía 6 oraciones y vamos a meter otra, pues mejor, en lugar de tener un párrafo de 7, hacemos uno de 4 y otro de 3, ¿verdad? Pero para eso hay que conectarlos, ¿verdad? Que se conecte la idea, ¿sí? ¿Y qué vamos a utilizar para conectar esa idea? Pues un marcador textual que me conecte párrafos, ¿verdad? A manera de conclusión, para de resumen, ¿sí? Para resumir, por ejemplo, y continuamos con nuestras oraciones, ¿verdad? Podemos utilizar el sin embargo para ampliar el interior de una oración o para ampliar oraciones al interior de un párrafo. Si es, por ejemplo, puede ser el sin embargo o así mismo. Por ponerles un ejemplo, si yo pongo el sin embargo al interior de una oración, ojo, debe de ir, como se los expliqué, entre comas. Pero si yo lo que voy a utilizar es el marcador textual, sin embargo, para incluir una oración más, después del punto y aparte yo pongo sin embargo, coma y continúo. Entonces hay marcadores textuales que me permiten conectar también oraciones y que se pudieran utilizar para ampliar el interior de una oración. Esa habilidad de saber utilizar el marcador textual es importante que ustedes la empiecen a practicar, ¿verdad? Mi mamá me quiere mucho, punto. ¿Es una oración? Sí, pero es una oración muy simple. Entonces la ampliamos. Mi mamá me quiere mucho, coma. Asimismo, coma, mis hermanos. Ya la oración se amplió un poquito más, ya no suena tan pequeñita, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, lo que van a hacer ustedes ahora en su trabajo es, si ustedes en su bosquejo oracional solo tienen desde la mayúscula al punto y no hay ninguna coma dentro de esa oración, es porque no ampliaron la oración, que pudiera estar bien si su tamaño la checan y está adecuadamente, pero yo necesito que todas sus oraciones como ejercicio, como práctica, tengan una coma incluida.
Entonces, verifiquen su oración principal y si esta oración principal no tiene una coma y medio, entonces se la ponen utilizando un marcador textual y van a ver que sus oraciones se van a ampliar un poquito más y van a tener un mejor tamaño. Si sus oraciones ya están con un tamaño máximo recomendado, déjenla así, ¿verdad? Pero si todavía podemos agregar cosas y nos encontramos dentro de las 20, 25 palabras, necesito que lo hagan. Al igual que el resto de oraciones que van a escribir ustedes para desarrollar su oración principal y convertirla en un párrafo. Espero que este pequeño video rápido, ¿verdad?, les ayude a comprender un poco mejor este tema. Mucho gusto saludarlos, compañeros, y nos vemos entonces en el salón de clase.